¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, muchas gracias por la invitación a la Fundación, a Natalie, efectivamente, nuestro nexo que nos comunica, digamos, a la academia y la organización, por lo menos esta sociedad civil, y súper contento de poder venir y contribuir un poco con lo que yo he denominado, un poco con humor, pero decir esta evangelización del proceso constituyente que andamos haciendo todos los profesores de Derecho Constitucional, ¿cierto? De poder explicar la importancia de este proceso y cómo vamos a participar todos y todas. La presentación inicialmente iba a ser mujeres y proceso constituyente, lo vamos a enfocar así, pero previo a eso hablé con las coordinadoras y creo que es bueno que recordemos ciertas cosas, ¿cierto?, elementales antes de partir, como que es una constitución, ¿cierto?, porque llegamos a este estado del arte y cuáles son los pasos que vienen ahora para el proceso constituyente. Entonces, lo primero que les puedo comentar es que tenemos que recordar que Chile, ¿cierto?, como república democrática, lleva un poco más de 200 años. Durante esos 200 años nosotros hemos tenido tres cartas fundamentales, 1833, 1925 y 1980. Todas las cartas que hemos tenido, o constituciones, ¿cierto?, códigos políticos o textos constitucionales, han emanado habitualmente luego un quiebre democrático, ¿ya?, con intervención militar, sin intervención militar, pero en definitiva siempre hemos tenido que llegar a un quiebre democrático para poder entender que tenemos que darnos una estructura nueva como sociedad. Lamentablemente, la producción de ese texto siempre se ha hecho a puertas cerradas, con un grupo de hombres, ¿cierto?, que pertenecen a ciertas élites, ya sean políticas, económicas, empresariales, en fin, o intelectuales. Por lo tanto, el proceso que nosotros hoy vamos a comenzar a vivir de redactar un texto constitucional de manera más participativa es único en la historia de Chile. Ese es el primer parámetro que tenemos que tener claro. Lo segundo, la Constitución actual de 1980, obvio, fruto de una quiebre, ¿cierto?, dictatorial de 1973. La Constitución se empieza a escribir en 1974, claramente, ¿cierto?, entre el 11 de septiembre del 73 y los meses siguientes para llegar al año 74 fueron bastante pocos, por lo tanto muchos de nosotros constitucionalistas hemos concluido que esto no fue una decisión azarosa, sino que la decisión de tener un nuevo texto constitucional con una mirada económica, social y política estaba predeterminada. Digamos, junto con la planificación del golpe, nosotros creemos que una de las cosas evidentes que ellos tenían y sabían que tenían que hacer era un nuevo texto constitucional, porque si no nos explica que haya sido tan rápido la constitución de la Comisión Ortúzar, que fue quien lo redactó, ¿cierto?, y todo lo que ocurrió de ahí en adelante. Esta constitución tiene varios problemas que se han estudiado latamente y que ustedes pueden encontrar en mucha literatura. Yo hoy día solamente me voy a enfocar en dos. Uno, el famoso vicio de origen. Bueno, ¿cuál es el vicio de origen? Precisamente lo que le acabo de decir, elegir a dedo a 10 o 15 personas, ¿cierto?, que se junten a escribir una nueva constitución. Punto. Eso ya es un problema, porque la constitución, como concepto, lo podemos definir, ¿cierto?, como este contrato social que nos damos todos los ciudadanos, ¿cierto?, de una república, donde establecemos las reglas básicas de convivencia, tanto distribuyendo el poder, entregándole poder al poder legislativo, ejecutivo, judicial, ¿cierto?, y todas sus funciones, pero también limitando el poder. Y acá es donde nuestra constitución ha sido tremendamente débil y por eso se habla de una democracia protegida. Porque nosotros, ¿cómo limitamos a los políticos, por ejemplo? No tenemos forma de limitarlo. No tenemos referéndum revocatorio, ¿cierto? No tenemos iniciativa popular de ley, no tenemos plebiscito, no tenemos ni una manera de hacer una democracia participativa, deliberante, donde el ciudadano sea una persona activa que participe en la toma de decisiones. Nosotros no tenemos esa figura democrática. Por lo tanto, tenemos esta cosa, como le digo, tutelada, donde cada 4 o determinados años nosotros les entregamos el mandato a otros para que lo hagan todo, ¿ya? Eso, como les digo, obviamente proviene de este vicio, ¿cierto?, de entender la democracia como algo que nos pertenece a algunos pocos hombres. Ahí tenemos ese que les digo yo, vicio de origen. Segundo vicio de origen, voy a parar porque yo no sé si todos me alcanzaban a ver mejor. Segundo vicio de origen es el plebiscito a través del cual se le consultó a la gente si quería o no esta nueva constitución de 1980. Ahí les puedo comentar como de manera muy sencilla, pero ustedes, como les digo, pueden también buscar información al respecto, que ese proceso electoral fue muy viciado. De hecho, no había padrón electoral, se ocupó un padrón bien irregular,
se hicieron más de una pregunta en un mismo voto, en fin, hubieron varias cosas que podemos también, que nos hacen concluir que el voto no fue tan libre, no fue tan voluntario, no fue tan espontáneo, incluso que no fue secreto. Hay muchos antecedentes históricos de investigadores de otras áreas, no la mía constitucional, que han comentado cómo a la gente se le mintió en ese periodo y se le decía, sobre todo por el empleador, que ellos sabían por qué iba a votar usted. Por lo tanto, que no le podía mentir. Yo le digo, usted tenía que votar sí a la nueva constitución y no podía usted cambiar ese voto porque yo tenía como un poder mágico para enterarme si lo había hecho o no. Claro, y en esa época, sin redes sociales, sin medios de comunicación, sin un montón de privaciones que habían, ¿cierto? La gente, además, con mucho temor, creyó que era cierto. Entonces, hubo una cantidad enorme de la población, sobre todo rural, que fue a votar bajo este temor infundado, pero temor muy presente, de que la gente de que su empleador se iba a enterar de que estaba votando que sí o que no. Entonces, por eso es el vicio de origen. Ahora, en la actualidad, lo voy a tratar de explicar lo más simple posible, porque uno dice, el modelo político y económico está en la Constitución. Y esta gente ha criticado, ¿cierto? Sobre todo los sectores más conservadores, han dicho, no es necesario modificar la Constitución porque ahí no está la AFP, no está la ISAPRE, no está la inmobiliaria, no están las concesionarias. Bueno, la respuesta, si tú lees el texto así, a simple vista, no están, pero sí están. Yo les voy a explicar por qué. Varios artículos de la Constitución, pero fundamentalmente el 1, establece lo que se llama el Estado subsidiario. ¿Qué es el Estado subsidiario? Es un modelo a través del cual el Estado decidió en este contrato social llamado Constitución, ¿cierto?, que las personas tienen que agruparse a través de organizaciones que se llaman grupos intermedios para dar satisfacción a sus necesidades básicas. Por ende, nosotros, sociedad, conformamos una AFP que es un grupo intermedio. Conformamos un ISAPRE, que es un grupo intermedio. Conformamos una inmobiliaria, que es un grupo intermedio, ¿cierto? Entonces usted, si tiene la capacidad económica de ir a pagar por la prestación de este servicio, lo va a obtener, ¿cierto? Si usted tiene el pie y las lucas y le dan el crédito hipotecario, ¿cierto? Usted se compra un departamento. Se acabó el problema. Si usted puede pagar el plan de la ISAPRE, lo paga todos los meses y tiene una cobertura de salud, ¿cierto? ¿Cuál es el punto aquí conflictuado? Es que no todos lo pueden pagar, ¿cierto? No todos lo pueden pagar. Y aquí nos nace la problemática del Estado subsidiario, porque el Estado dice, a quien no se lo pueda pagar, yo, Estado, subsidio, entrego esa prestación mínima. Por eso es que nace FONASA, por defecto ISAPRE. Nace el subsidio habitacional en defecto del crédito hipotecario. Nace la pensión básica solidaria. ¿Te fijas? Porque vamos a cubrir la prestación mínima para aquel grupo de la sociedad que no puede satisfacerlo por sí solo. Entonces, primer efecto de este Estado subsidiario, que el que no puede pagar no tiene la prestación. Y si la tiene la prestación mínima que le va a otorgar el Estado, que lamentablemente además sabemos que no siempre es de buena calidad. Entonces dejamos al ciudadano básicamente a rasgárselas por sus propias uñas. Hágalo usted mismo en el fondo. Cuando yo hago el hágalo usted mismo, lo que estoy fomentando es la sociedad la que tenemos hoy, el individualismo grotesco, ¿cierto? En donde a la gente no le importa nada ni nadie porque sabe que no tiene otra alternativa que salvarse solo. Entonces, el modelo está contenido ahí, claro, no está, como les digo, no va a decir un artículo, regúlese la AFP de tal o cual forma, pero está el diseño. Y es por eso que muchos hemos venido planteando hace mucho tiempo que hay que tener un nuevo texto constitucional. Otra de las efectos o aristas que uno puede ver del Estado subsidiario es que nuestra Constitución, por ejemplo, si el Estado quiere poner una empresa, crear una empresa para poder administrar el litio, para administrar el agua, la luz, ciertas cosas bien esenciales que todos convengamos, yo creo que todos aquí convenimos en que deberían ser administrados por el Estado para que se otorguen con una prestación mucho de menor valor, en fin, protegerlos, garantizarlos, bueno. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el Estado para crear una empresa necesita pasar una barrera gigante que se llama Ley de Quórum Calificado. Entonces tiene que el Ejecutivo, el Presidente de la República, presentar un proyecto de ley que tiene que ir al Congreso, que se tiene que aprobar con un alto quórum, para que le permita al Estado poner una empresa y gestionar determinados recursos naturales. Entonces, usted particular, común y corriente, como yo, como usted, ¿cierto? Si quiere poner una empresa, ¿qué tiene que hacer? Prácticamente nada. Tiene que hacer un par de trámites, de formalidades notariales, qué sé yo, publicación de algún documento, pero en estricto rigor es algo sencillo,
¿cierto? Y empieza usted a gestionar el arista económica que usted quiera. Por eso es que concesionamos, porque el Estado le es muy dificultoso llegar a tener una empresa y poder administrarlo cualquier cosa, pero el privado no. Entonces, como el privado ya está estructuralmente armado, digamos, es más fácil entregarle la prestación de ese recurso para que usted lo administre y después me devuelva a mí el bien específico, y yo se lo pago. Encarece todo y yo creo que todos hemos vivido más o menos las consecuencias de aquel modelo. Eso es fundamentalmente el porqué, bajo muchas otras razones, pero las más, creo yo, importantes y que debiéramos todos y todas comprender para entender por qué era tan importante hablar de nueva constitución. No olvidar además que hoy estamos en un proceso de estallido social que comienza el 18 de octubre, al que llegamos afortunadamente a este punto. Porque recordemos que cuando partieron las manifestaciones eran múltiples demandas. No sé si lo recuerdan, las múltiples demandas. Y yo encuentro que la ciudadanía ha sido muy sabia en esto, porque decantó naturalmente al origen del problema, que era la nueva constitución. Yo creo que en eso fuimos súper sabios todos los que han participado, porque la clase política tenía un argumento súper facilista en ese momento. Nadie sabe lo que quieren. Pelean por todo, pero no sabemos qué, ¿cierto? No hay orgánica, no hay una cara visible, no hay una persona que se haga cargo de esto, no hay instituciones, no hay organizaciones. Y eso hacía y ha hecho hasta el día de hoy, que las propuestas, que las demandas, que lo que la gente ha solicitado no tenga una respuesta clara. Porque la política se ha escudado un poco en esta lógica de sentir que somos inorgánicos, que no tenemos claridad en lo que queremos. Entonces, que hayamos llegado a esto es un tremendo paso, porque llevamos 40 años con esta Constitución y todavía no nos habíamos dado cuenta. Y en un mes nos dimos cuenta, espero que todo y todo es cierto, que esta era la raíz del problema y que hay que partir por acá, aunque nos demoremos, ¿ya? Ahora, ¿cómo viene este proceso constituyente? ¿Qué es lo que acordó el Congreso Nacional en el pacto? Primero, yo no soy autocomplaciente, pero sí creo que es un buen acuerdo. Parto de esa base, después alguien me podrá plantear críticas, ¿cierto? Pero creo que es un muy buen acuerdo para la clase política que tenemos, porque no tenemos que olvidarnos nunca quiénes están en el poder hoy día. Y los que están en el poder nos van a hacer mayores transacciones que lo que vemos. Entonces tampoco es como pedirle espera al olmo, ¿bien? Segundo, recordemos, 200 años de República Democrática y nunca ha participado la gente. Por lo tanto, que ya hoy se abre esta puerta puede ser poco para muchos, pero es realmente un tremendo paso para nosotros en nuestra historia constitucional. Lo primero, plebiscito de abril. Yo he puesto énfasis y lo voy a seguir poniendo hasta que me aburra en que si no llegamos a abril, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué quiere decir? Si no gana el sí en abril, es decir, usted quiere una nueva constitución, acepta o rechaza. Si la opción acepta pierde, hasta aquí llegó todo y seguimos con la Constitución de 1980. ¿Por qué en el acuerdo quedó esa votación con voto voluntario? Bueno, los sectores conservadores de nuestro país saben, voy a ser un poco cruel con el comentario, pero saben que el progresismo, ¿a qué me refiero con el progresismo? La gente de centro izquierda y la izquierda, somos dispersos y somos autoflagelantes. Por eso es que todo el mundo critica el acuerdo con total vehemencia, ¿cierto? Desde el Frente Amplio hasta el Partido Comunista, y esto es lo peor, que la cocina y que todos los políticos son terribles. Saben que esa es nuestra naturaleza, digamos, que lo vamos a seguir haciendo permanentemente, que somos dispersos, que probablemente muchos se hayan enojado y no van a querer ir a votar. Voto voluntario, porque los sectores conservadores son disciplinados, son fieles y se van a levantar tempranito para ir a votar en abril. Entonces, Vitacura, la Dehesa, Providencia, Las Condes, donde vota el 89, casi el 87%, 89% del padrón electoral va a ir como ha ido toda la vida a votar. Pero Puente Alto, Los Espejos, San Joaquín, La Pintana va a seguir yendo ese 22, 27% a votar. No les vamos a ganar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que derribar esa gran piedra de tope que es el plebiscito de abril. ¿Por qué entonces los sectores conservadores dicen voto voluntario? Bueno, porque conocen nuestras debilidades. Por eso nos pusieron voto voluntario. Es ahí que es tremendamente importante convocar, citar, promover, hacer campaña y pedirle a la gente que vaya a abrir. Porque si no abrimos primero esa, como le digo, puerta, no vamos a seguir con el proceso constituyente. En esa oportunidad vamos a tener dos papeletas. La primera, ¿cierto? ¿Quiere usted una nueva constitución o no? Y la otra es
¿qué mecanismo utilizaría usted? Aquí viene la convención mixta, opción A, 50% diputados y senadores que ya están en el Congreso Nacional y el otro 50% por ciudadanos elegidos democráticamente. Opción B, convención constituyente. ¿Qué es la convención constituyente? Lo mismo que la asamblea constituyente, pero otra transacción de cualquier acuerdo de negociador en democracia. Tuvieron que los sectores progresistas cambiarle el nombre, porque a los sectores conservadores, ¿cierto?, el asambleísmo, el concepto asamblea nunca les ha acomodado. Y entre no tener la convención y tenerla, prefirieron tenerla y cambiarle el nombre. Ya. No se va a llamar asamblea constituyente, se va a llamar convención constituyente, pero es lo mismo. ¿Cómo va a estar conformada? Bueno, igual que la Cámara de Diputados, va a tener 155 miembros. ¿Cómo lo vamos a elegir? De la misma manera que elegimos a los diputados. Es decir, cada distrito, si tiene 3, 5 o 8 diputados, va a elegir el mismo número de asambleístas o constituyentes, como se les llame. ¿Ya? El problema ahí que tenemos, primero, ¿qué va a ser en octubre? Esa elección, si es que pasamos a abril. Ya sabemos siempre que si es que logramos ganar en abril. Si llegamos a octubre, usted va a tener 5 papeletas, 5 votos. Pero en octubre usted va a votar alcalde, concejal, consejero regional, gobernador regional y asambleísta o constituyente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que la gente que más vota en términos etarios, hasta antes del estallido social, hoy día no sabemos qué va a pasar, son adultos mayores. Es el mayor porcentaje de gente que va a votar en Chile. Ahí vamos a tener un problema. Primero, porque va a ser una votación confusa, va a ser una votación lenta y va a ser una votación donde va a haber que elegir a tanta gente que hasta los partidos políticos van a tener debilidades porque no tienen en su elenco tantas personas para llenar estas 5 candidaturas, que además todas van en lista. ¿Qué quiere decir lista? Si usted va a elegir 3 cupos, tiene que llenar una lista de 4 personas, porque siempre va uno más de la cantidad de número a elegir. Entonces, hay múltiples dificultades. Como le digo, primero informarnos bien para poder ir a votar bien ese día y llenar las 5 papeletas bien. Luego, los partidos van a tener que hacer una pega enorme para buscar gente para poder llenar todas las papeletas. Luego, el problema de los famosos que todo el mundo dice los independientes. Sí, es cierto. Los independientes están buscando el comité de expertos la fórmula que se puedan presentar sin estas barreras de cumplir la firma, sin tener que cumplir tantas dificultades para que puedan realmente ser candidatos. Hay varias fórmulas. Hacer listas solos de independientes, hay varias maneras. Eso se va a ir como detallando con el tiempo. Pero no nos olvidemos también, y acá vuelvo a hacer mi autocrítica de autocomplaciente. La democracia se construye con partidos políticos, no hay otra manera, no hay democracia sin partido. Entonces, a nosotros nos pueden incomodar las élites que gobiernan, digamos, los partidos. Esta gente que ha estado toda la vida al interior del partido político, que lo controla, como una vez dijeron, el socio controlador, ¿cierto? Pero los partidos en sí no son el problema. Si nosotros tenemos un problema con la clase política, ¿quiénes son parte de los partidos políticos? Pero el partido político en sí no es un problema. Y si usted es independiente y quiere ser candidato, puede seguir siendo independiente, acercarse a un partido político y pedirle que lo pongan en sus listas. No es tampoco tan difícil. Yo sé que hay una desconfianza absoluta hoy día con ello, pero no dejan de ser por eso el instrumento a través del cual usted puede llevar su candidatura. Y como les digo, conociendo a varios partidos por dentro, sé que tampoco tienen la cantidad de gente suficiente, así que van a necesitar de todos los voluntarios que puedan haber. Pero aún así, si usted no quiere, como le digo, se está formulando una lógica de llevar candidaturas solo de independientes, pero lista, no candidatura individual, sino que tienen que ir en lista, ¿ya? Sí, sobre eso la semana pasada dije que no estaba claro todavía, como si que había que necesariamente ser parte de una lista o como o sea, una lista de independientes, o si directa por no sé cómo cuál es la plataforma, no sé si existe, y ahí también va mi pregunta. ¿Por qué es importante? Siempre vamos a ir en lista. ¿Y por qué ir en lista es importante? Por lo siguiente, en una elección usted va a tener a lo menos 4 listas, A, B, C y D, con la cantidad, como le digo yo, de candidatos que queramos llenar, 2, 3, 4, cada uno. Pero el sistema electoral nuestro, que se llama proporcional moderado, que se aplica a través del método 2, hace un cálculo de sumatoria total de la lista. Entonces, ¿cómo se determina esto? Se determina de la siguiente manera. Acá, usted tiene que sumar los votos de todos los integrantes que estaban en esa lista, de
La lista sumó 1000 votos. Si la lista B sumamos los votos de todos sus candidatos, da 2000 votos. Y así sucesivamente. Esta puede tener 500 votos y esta 50.000 votos. ¿Qué es lo que pasó en este distrito? En este distrito hay una lista, que era la lista del Frente Amplio, donde llevaba como candidato a diputado a Giorgio Jackson, ¿cierto?, que saca 101.000 votos, saca más o menos el 67% de los votos de su lista, arrastra a la chica que iba en su lista, que era Natalia Castillo, que sacó menos del 1% de los votos, ¿cierto? Y hoy día ella es diputada. ¿Por qué? Porque lo que importaba era la sumatoria total de la lista. Yo sumo los votos totales de la lista con el sistema proporcional moderado, ¿cierto? Aplico unas fórmulas matemáticas y de ahí yo voy sabiendo quién gana en cada lista. Quién es la mujer o hombre que gana y logra entrar o al Congreso o en este caso a la Asamblea Constituyente. ¿Se fijan? Entonces, siempre tiene que ser en lista. Si usted va sola, independiente, tendría que sacar más de 50.000 votos para poder tener una micro opción de ingresar al proceso. Por eso siempre es importante ir en lista. Ahora, lo que yo le estoy planteando es que puedan haber listas completas de candidatos independientes. Pero va a haber lista nueva mayoría, ¿cierto? La lista de la derecha, la lista del Frente Amplio, y podría haber perfectamente una lista de solo independiente. ¿Se entiende? Esa es la fórmula que está dialogando la comisión técnica. Pero esa lista para estar ahí tiene que tener como base igual que el partido, así como el número de firmas o no sé qué, o simplemente es como un acuerdo de lista. En la actualidad tienen que juntar el 0,5% de las firmas de la elección parlamentaria anterior. Esa es la fórmula hoy día determinada por ley. Depende en cada distrito, cuántos votos sacaron para calcular cuántas firmas necesitan. Lo que está analizando la comisión técnica es no pedir esas firmas a la notaría. Basta con que se conformen como lista. Pero, y además esto va a obligar a que se pongan de acuerdo en el fondo. Por decirte algo, si acá hay 3 sindicatos, que no hay ninguno de los miembros pertenece a un partido político, pero son de las 3 empresas más importantes de Ñuñoa y quieren llevar una lista, podrían hacerlo, bajo esta fórmula. Pero esto es una propuesta, no está definido, no está todavía acotado, pero es lo más probable. Yo creo que hacia allá va a ir el acuerdo, va a ir concretándose el acuerdo y el pacto social. ¿Ya? Pero, en definitiva, como te digo, esta era la gran crítica que hace la gente respecto de cómo se van a elegir. Ahora, una vez que tú los eliges, tienen 9 meses más 3 para sesionar, es decir, tienen máximo 1 año para hacerlo, para redactar un nuevo texto constitucional. Y aquí viene la otra gran crítica, los famosos 2/3, ¿cierto? Otra cosa que se ha dicho muchas veces. A ver, distingamos de nuevo, porque aquí hay muchas confusiones. Los 2/3 solo es una regla democrática que se le va a aplicar al órgano constituyente. Al órgano constituyente. Una vez que elegimos los 150 asambleístas, para que ellos tomen una decisión, tienen que alcanzar 2/3, o es decir, el 66% de sus miembros tienen que votar aprobando o rechazando un artículo en particular para que quede o no quede en la Constitución. Eso es todo. ¿Por qué es veto en algunos casos? ¿Por qué no es veto en otro? Ya. Es veto en la actual Constitución, donde están los famosos 2/3, sí, para aprobar cualquier reforma constitucional y cualquier otra materia de relevancia, digamos, política y jurídica. ¿Por qué un veto? Lo mismo que yo les planteaba antes con el Estado empresario. La Constitución dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Y todos sabemos acá, los que nos gusta un poco, ¿cierto?, la temática de género, sabemos que ahí estuvo la gran piedra de tope para aprobar el aborto en 3 causales. Si usted quisiera modificar ese artículo hoy día, necesita el 66% de los votos del Congreso, ya sea Cámara o Senado. Y ahí es veto, porque el 2/3, si se niega, tú no lo puedes hacer. Entonces, cuando hay un texto previo, como el que tenemos hoy, los 2/3 te impiden hacer esa reforma a un artículo ya escrito. Cuando hablamos de 2/3 para redactar una nueva constitución, estamos hablando de un quórum, que el número es el mismo, el guarismo es el mismo, pero su efecto político y democrático es otro. ¿Por qué es otro? Porque, primero, toda constitución tiene que aspirar, independiente que él pueda lograrlo o no, a ser muy perdurable en el tiempo. No es sano para una democracia andar haciendo constituciones cada 1 año o 2 o 10. Entonces necesitamos que dure mucho.
¿Cómo nos aseguramos que dure mucho? Que haya un acuerdo democrático consolidado. Y ese 2/3 se ha utilizado en muchas otras partes del mundo y ha funcionado muy bien también, para poder llegar a la convicción de que ese artículo que redactó la Asamblea es el querido por una mayoría. Y segunda, como fenómeno respecto a esto que no nos va a pasar, no se vuelve un veto, porque en esta vez recordemos que vamos a estar escribiendo bajo la famosa hoja en blanco. No tenemos un precedente, no vamos a estar revisando el texto constitucional ni del 80, ni del 25, ni del 33. Bueno, algunos lo querrán mirar, por supuesto, algunos irán a forzar que siga más o menos lo mismo, pero no, en el diseño no está pensado así. Vamos a partir de nada, digamos. Entonces no puede alguien vetar la nada. Vamos a partir de cero. Entonces tenemos que es al revés el ejercicio. Ponernos de acuerdo para redactar este artículo y que ojalá el 66% de los que estén en ese momento en la Asamblea les parezca la mejor redacción. Entonces por eso es que se invierte y no se vuelve un veto, así como la podemos vivir hoy en el Congreso Nacional, ¿ya? Finalmente, van a pasar que van a haber materias que no vamos a tener acuerdo. Por cierto que no vamos a tener acuerdo. Yo creo que hay artículos que son, en mi opinión, innecesarios para una constitución, como, por ejemplo, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Yo creo que no aporta en nada que esté en una constitución o que no esté. A nadie le ha cambiado la vida con ese artículo, ¿cierto? Entonces, y al contrario, fue la piedra de tope también para aprobar el divorcio en este país. Pero yo les aseguro que va a haber mucha gente que va a ganar la elección y que va a ser asambleísta y que va a querer que esté. Y otros que vamos a querer que no esté. Entonces, respecto de los artículos esenciales, los valóricos, los principios constitucionales que están en el artículo 1 más o menos al 10, ¿cierto? Yo creo que todas las dudas que queden ahí o que no podemos llegar a acuerdo deberían llevarse al plebiscito final junto con el texto completo. Pero solo los esenciales. ¿Por qué? Porque si hay dudas respecto de las competencias del Banco Central, que también es una institución que está regulada en la Constitución, creo que esas son cosas que le podemos dejar al Congreso que las termine de definir, ¿cierto? Pero la esencia, el capítulo 1, podríamos decir, de la Constitución, donde nos definimos, Chile es una república democrática, Chile es un país presidencial o semipresidencial o parlamentario, lo que lleguemos, Chile es, ¿cierto? O el Estado de Chile es, ahí yo creo que es necesario que exista estos 2/3 ciudadanos, no solo de la Asamblea. Por lo tanto, mi propuesta ha sido, por lo menos el Comité Técnico, es que en todo aquello que no haya acuerdo, en ese capítulo, digamos, fundamental inicial, de esencia de lo que vamos a hacer, se someta también a plebiscito final. Esa es una, por lo menos, de mis propuestas. Y lo demás, no, lo demás yo creo que lo podemos delegar al Congreso Nacional sin problema. Tampoco hay que tenerle tanto miedo al Congreso que tenemos. Si finalmente la gente que está ahí la eligieron ciudadanos y ciudadanas a través de un sufragio voluntario, secreto, que independiente, insisto, que nos incomoden mucho la reproducción de la élite política, finalmente igual hay gente que llega ahí, insisto, elegida democráticamente. Y probablemente cuando estemos ya debatiendo este tema ya en el fondo, ya va a haber habido otra elección parlamentaria. Y esperemos que ahí no se repitan ni las mismas caras, ni volvamos a elegir los mismos nombres, sobre todo cuando llevan, como ellos mismos se han jactado, más de 20 o 30 años en el Congreso. Y algunos se jactan de decir, yo llegué al 90 y aquí estoy, como que fuese una virtud, ¿cierto? Ya, pero esa es responsabilidad nuestra. A propósito del tema de los 2/3 y el tercio restante, que se ha debatido mucho por académicos bien reputados, pero uno se da cuenta que finalmente no entienden cuál es la idea de esa nueva Constitución, porque cuando yo visualizo que me lean, que va a haber un tercio, están partiendo de una idea, y así lo entiendo yo, por eso muchas veces que parten de una idea de que viene un texto y se los entregan y ellos tienen que ver si lo aceptan o no. No se lo están construyendo artículo a artículo, que era lo que tú decías recién. Me parece que esa es una idea muy totalitaria de cómo es el proceso constituyente, precisamente porque la Constitución es así, está cerrada. Tiene que ver con nuestra cultura constitucional, como dices tú, que siempre ha sido a puertas cerradas entre, como te digo, un grupo de hombres. Yo creo que acá también tiene que ver con que habla en el fondo tu subconsciente. Yo creo que muchos ya tienen en su cabecita qué constitución van a utilizar de referente.
y saben ya que van a querer pedir que Chile se defina, ponte tú, como un Estado plurinacional. Y ya saben que va a haber gente que les va a querer decir que no. Tiene que ver, yo creo, con tus propios prejuicios constituyentes. Y también con un poco, y lo digo directamente y me incluyo en eso, la ignorancia constitucional, porque nunca hemos vivido esto antes. Nos estamos equivocando y nos vamos a equivocar, pero bienvenido sea, digamos, es preferible que nos equivocemos haciendo que mirando. Yo, la verdad, creo que a todos nos ha pasado que nos hemos equivocado en algún momento con nuestra opinión en respecto a este proceso. Probablemente yo quizá de años más o 5 años más me arrepienta de muchas cosas de las que estoy diciendo hoy día, pero bueno, así es lo que nos toca vivir y hay que tomar decisiones hoy día, ¿cierto? Y creo que sí, que había un error. Incluso hay gente que habla de los 2/3 como el quórum electoral. O sea, como que necesitamos el 66% de los votos para aprobar la Constitución. Nada de aquello. O sea, como les dije, la presentación iba a tener 2 patitas, ¿cierto? Terminando la primera, que es solamente para concluir. Una vez que terminen, escriban, acuerden, no acuerden, pase lo que pase en la Asamblea Constituyente, va a haber un texto. Y ese texto lo tenemos que ir a aprobar o rechazar y ese voto va a ser obligatorio. Ahí sí es la única vez que es obligatorio ir a votar. Lo cual, insisto, es una de las tantas incoherencias de este acuerdo, porque más allá que yo, como le digo, rescato el acuerdo, pero no por esto no puedo plantear ciertas críticas, ¿cierto? Y una de las críticas es que una de las cosas inexplicables es por qué el de entrada, como hicimos el plebiscito de entrada, es voluntario y el de salida obligatorio. Pero es que hay una explicación política y electoral que ya les di. Sabemos que a nosotros nos cuesta tener coherencia en determinadas materias, nos cuesta unificar criterios y ellos están apostando a que no nos unifiquemos, a que nos peleemos entre nosotros, que nos dispersemos como la elección presidencial pasada y que finalmente terminen ganando ellos. Entonces, por eso es una explicación simple, digamos. Pero bueno, y el de salida supuestamente, y bueno, así está el acuerdo, es obligatorio. Pero el contenido después de la pregunta y todo eso lo iremos viendo más adelante. Ya, desde la perspectiva de género, ¿qué es lo que primero hay que preguntarnos? Como ya les definí el contrato social, ¿cierto? Igual, Constitución. Nosotros en el género ocupamos hace mucho tiempo un concepto que se llama el contrato sexual, ¿cierto? Porque en el contrato sexual ahí la sociedad se pone de acuerdo para determinar roles y funciones que no nos corresponden, pero nos han obligado a creer que son así, ¿cierto? El rol reproductor de la mujer, el rol proveedor del hombre, en fin. Entonces nosotros decimos, además hay que construir, hay que salir de ese contrato sexual para pasar a un contrato social constitucional, pero con perspectiva de género. ¿Y qué es perspectiva de género? Bueno, nosotras las mujeres representamos en esta población hoy el más del 51% de la población. ¿Hay alguna razón justificada para que no integremos entonces primero la Asamblea Constituyente con equidad de género en un 50 y 50? No hay ninguna razón. Por lo tanto, lo primero que tenemos que lograr es la famosa cuota de género. Pero no es una cuota nominal, porque hoy día nosotros tenemos esta cuota nominal. ¿Qué es la cuota nominal? Las listas tienen que inscribir un 60-40, indistinto de sexo. Nosotros sabemos que fue la cuota de género para las mujeres, porque los partidos no inscribían mujeres. Por lo tanto, en realidad ese 40 somos nosotras. Pero ¿cuál fue la pillería de los partidos? Contaron el 60-40 de todas sus listas a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, una lista es un distrito, pero tú en una región puedes tener 20 distritos. Y en un país tú puedes tener 120 distritos. Ellos calcularon el 60-40 de ese total de 120. Por lo tanto, siguieron siendo como 35 candidatas. ¿Se fijan? Entonces, lo primero, y además, solo para presentar una lista, les daba lo mismo si tú ganabas o perdías. De hecho, ¿qué hicieron las elecciones parlamentarias anteriores? Era como, mira, voy a dar el ejemplo que yo conozco. Valparaíso, Lagos Weber, fijo que gana. Isabel Allende, perdón, sí, Lagos Weber, y no me acuerdo cuál era el otro hombre, fijo que gana. ¿Ya? Entonces, ahí ganaron los dos, no de una lista estoy hablando, no de listas distintas, de una lista, de la lista de la nueva mayoría. Ya, ahí tenemos los dos ganadores. Ah, listo, sí, ahí van a ganar, ellos dos ganan, sí, ellos dos ganan. Entonces, ya, pues ahora rellenemos con mujeres. Eso hicieron. No dijeron, en este distrito podrá ganar alguna mujer. ¿A quién potenciamos? No, ellos siempre partieron de él. ¿Quién está hoy gobernando? ¿Quién puede acompañarlo para ganar? Otro hombre, obviamente. Y si me sobran cupos, ya mujeres. La lista. Nada más, en las listas. El Congreso es pues que se integre como sea, porque no es 60-40 para la integración del Congreso, es solo para la lista.
Entonces, ¿qué es lo que nos estamos pidiendo primero? Como somos la mitad de la población, queremos ser la mitad de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, necesitamos cuota de género de 50 y 50, pero para el órgano, no en la lista. Pero para que se integre el órgano, la lista, que es lo que nosotros le hemos propuesto a la comisión técnica, que obligatoriamente sea un nombre, una mujer, un nombre, una mujer, un nombre, una mujer. Y eso, como les expliqué antes, a los que quieran saber más les puedo explicar en detalle el cálculo, pero por defecto el sistema matemático te va a dar una integración. No sé si exacta 50-50, pero ayuda harto, ¿ya? Y ahí están todavía las discusiones de cómo garantizar la cuota. Si es difícil porque implica reformar el sistema electoral. Y si tú lo reformas, queda para siempre, no solo para esta elección. Y obviamente los sectores conservadores no quieren asegurar cuotas de nada. Nunca le ha gustado la discriminación positiva, que se llama esto, ¿cierto? Las acciones afirmativas. Nunca le ha gustado asegurarle nada a nadie. Porque ellos, como siempre nos han vendido esta falsa teoría del mérito o del esfuerzo, que usted tiene que llegar allá porque usted se tiene que esforzar mucho por llegar, pero nosotros las mujeres sabemos que nos hemos esforzado toda la vida, pero nunca lo hemos logrado porque vivimos una democracia que no ha sido una democracia equitativa ni con perspectiva de género, ha sido una democracia creada por hombres para hombres. Por lo tanto, nosotros nos hemos tenido que encajar en una democracia. Hemos tenido que a la fuerza forzar nuestra participación. Y como el sistema jurídico, te doy la palabra al tiro, como el sistema normativo, el derecho, genera y ayuda a conformar la conducta de los ciudadanos cotidiana, día a día, es súper importante que esa Constitución contenga normas específicas que nos protejan a las mujeres y nos aseguren nuestra participación política. Participación. Es que ella me había pedido la palabra. No entendí bien por qué cambiaría el sistema electoral si en el fondo lo que se está pidiendo es como que la Asamblea Constituyente, o sea, no me acuerdo el nombre, haya 50 y 50 para el órgano. Como por qué eso modifica el sistema electoral. Ya les dije, ¿cierto? Vamos a elegir a los asambleístas de la misma manera que a los diputados y senadores. La ley para elegir diputados y senadores no tiene cuota de género. Por lo tanto, y esa es la ley electoral, ¿ya? Y esa es la que va a aplicar. Por lo tanto, si queremos incorporarle cuota, hay que sí o sí modificar esa norma, o aunque sea un artículo transitorio que dure una elección, pero hay que hacerle algo a esa ley. Por lo tanto, significa que el Congreso va a tener que aprobar la reforma de esa ley. Y ahí está el problema. Que sabemos que los sectores conservadores no quieren cuotas, como le digo. No quieren ni una cuota, ni de indígena, ni de género, ni de menores de 18 años, no quieren ninguna cuota. Entonces ahí está la primera gran barrera. ¿No es importante que la mesa técnica también tenga una cuota más? Mira, créeme que, déjame decirte por experiencia personal, cuando llamaron a la mesa técnica, a mí me llamaron también. Y me preguntaron, mira, está en Iquique, es difícil que tú puedas venir, pero bueno, igual. No hubo ni un esfuerzo por llevar mujeres, ni uno, porque los partidos tenían la libertad de proponer nombres. Y cada partido propuso un nombre, y justo el que a mí me propuso ya llevaba una mujer, entonces además éramos como un partido proponiendo 2 mujeres, les pareció excesivo. Y además, como el argumento, como te digo, son siempre tan domésticos y poco serios, pero son así. Pero es que tú estás en Iquique, eso no va a poder venir. ¿Para qué te vamos a poner? Pero tú igual vas a estar siempre presente, nosotros te vamos a estar llamando para todo. Y además porque, como te decía, les decía en la mañana, perdón, gracias por invitar también constitucionalistas mujeres que también existimos. También la televisión, la prensa, todos se han encargado de mostrar hombres constitucionalistas que además se han endiosado y siempre cuentan todo como una verdad absoluta, siendo que esta es la área más debatida del derecho, todas son debatidas, pero esta además mezcla las pasiones políticas. Entonces es súper interesante conocer miradas distintas y sobre todo mujeres, creo yo. Bueno, pero volviendo a lo nuestro. Ya, primera gran barrera, incorporar mujeres a la asamblea, y ojalá en 50 y 50, porque así está construida nuestra sociedad, 50 y 50. El sistema electoral es el mismo para cualquier método. Si elegimos la asamblea constituyente, vamos a elegir 155. Si elegimos la convención mixta, donde solo vamos a elegir 55, tenemos un problema mayor, porque solo ahí vamos a elegir 77 asambleístas. ¿Cómo elegimos 77 asambleístas? ¿A qué región le bajamos el número de diputados? O en este caso, asambleístas. En el fondo, ¿a quién perjudicamos? Si vamos a elegir 77 en todo el país, tenemos que hacer una distribución completa distinta, porque hoy día ya los distritos están constituidos y ya de cada distrito sabe cuántos diputados elige. Si elijo la mitad, tengo que bajarle o a todo la mitad
o a quienes. Esa definición es más compleja todavía. Entonces, es mejor, por eso también es más cómodo incluso elegir la convención constituyente, porque no hay que hacer tantas modificaciones. Pero entonces ya está definido 100% de que es como los diputados son 155 asambleístas. No, pues vamos a votar en abril, pues. Usted tiene que elegir. Si gana las... Me refiero a que sea 100% asambleísta o 50 y 50, ese es el número, y es como los diputados, sí. Y es por distrito. El sistema electoral aplicable al de diputados y senadores, sí. ¿Y cómo se ve este escenario en una consulta y discusión del número reglamentario? Lo que pasa es que yo creo que eso no va a pasar en este momento. Eso pasó a último plano y además es una falacia. La disminución de diputados y senadores no garantiza el éxito en absolutamente nada. De hecho, perjudica la representatividad entre población y número de electores. Bueno. ¿Cuánto tiempo tiene para resolver esto? Hasta el lunes de la próxima semana. Primero habían dado plazo hasta este lunes y ahora tienen hasta el otro. Pero ya hay acuerdos, sí hay acuerdos. Hay varios acuerdos. Tranquilidad, hay varios acuerdos. No los podemos contar, pero hay varios acuerdos. Bueno, segunda cosa que yo quiero plantear como con perspectiva de género para, por favor, que nos quedemos con estos temas que son súper importantes. Chile ha vivido con una constitución que no tiene, pero absolutamente nada que nos reconozca como sujetos de derecho a las mujeres. Nada. De hecho, nosotros vivimos en el mito de la igualdad formal, digo yo, de la igualdad formal, porque dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y yo le pregunto a mis compañeras acá presentes, ¿cuándo se han sentido libres, cuándo se han sentido iguales y con los mismos derechos que los hombres? Por lo tanto, nosotros necesitamos un artículo distinto en la Constitución, que no solo diga que nacemos libres, igual en dignidad y derecho. ¿Por qué? Porque no fue real nomás. Este fue un mito que con muy buena, yo creo que una buena intención. Bueno, recordemos que ese artículo inicialmente decía los hombres nacen libres sin dignidad. O sea, recién hasta... el año 99 se modificó a la palabra personas para hacerlo inclusivo, pero nosotros sabemos que la realidad cotidiana nunca ocurrió. Entonces, ese es un gran problema. Y ahora alta gente me ha preguntado, oye, ¿pero se puede redactar algo distinto? Bueno, nuestros vecinos lo han hecho súper bien. Bolivia tiene en su artículo 15, en su numeral 2, un artículo que dice, todas las personas, y en particular las mujeres, un tema súper específico, pero lo hice así, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Entonces, cuando dicen, ¿se pueden incluir artículos con perspectiva de género en la Constitución? Sí, así como este. Es muy discutible, pero también escribir una Constitución con lenguaje inclusivo también podría ser. Yo sé que hay mucha gente incómoda empezar, todos, todas, ciudadanos, ciudadanas. Bueno, habrá algunas fórmulas. En algunas normas requerirá que lo diga así, en otras podremos decir solo persona. Pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo. Esta vez hay que hacer el esfuerzo. Entonces, medidas concretas creo yo importantes ahora. Forzar la equidad en la participación de la Asamblea Constituyente. Cuota 50 y 50, primero. Segundo, cuando se conformen estos 155, ojalá que así sea y que gane esa opción, exigir que se trabaje por temática y que exista una temática de género. Tienen que trabajar salud, educación, trabajo, y tenemos que exigir que exista una que hable de temas de género. Luego, todas las organizaciones de la sociedad civil que llevan años, porque llevan años en esto, tienen que empezar a aportar suministros concretos a las mujeres que ganen la elección, porque todas también sabemos que no porque gane una mujer la perspectiva de género va a estar presente ese día en esa asamblea. Entonces necesitamos además que la sociedad civil que ve estos temas esté asesorando técnicamente y permanentemente a las mujeres que ganen, porque no todas lo conocen, no todas tienen el interés de que quede, por lo tanto también hay una pega gigante ahí. Ahora, y normas específicas, bueno, yo les traje acá a los que quiera ver, yo encontré 1.000.000 de normas, Constitución ecuatoriana, venezolana, boliviana, italiana, portuguesa, alemana, donde se consagran muchas normas específicas, artículos específicos, donde se promueve la equidad entre hombres y mujeres, en el trabajo, en la salud, en la educación, en mucha arista, por lo tanto, ¿se puede? Sí, se puede. Y la fórmula también, quizás más sencilla, es otorgarle a los tratados y las convenciones en materia de derechos humanos un valor claro y concreto en esta Constitución que vamos a redactar. En la actualidad tenemos un artículo 5 que genera una confusión enorme y que todavía tenemos a los profes de Derecho Internacional, ¿cierto?, sacándose la mugre para determinar qué valor tiene.
un tratado internacional. ¿Por qué pongo este tema? Porque, bueno, aquí no vamos a descubrir la rueda. Hay muchísimos tratados internacionales que Chile ya ratificó, que Chile ya ha firmado, que tratan temas con perspectiva de género. Igualdad de género, erradicar la violencia, no a la tortura, derechos sexuales y reproductivos, hay millones, pero son letra muerta, porque ese artículo es tan poco claro que nadie sabe cuál es el valor jerárquico de los tratados internacionales. Entonces, si en la nueva Constitución logramos también como mujeres y no solo como mujeres, o sea, todos los grupos desfavorecidos en la sociedad, los discapacitados, los pueblos originarios, los menores de 18 años, si todos logramos que quede un artículo claro y que diga, por ejemplo, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo valor, ponte tú, que la Constitución, ya zanjamos una problemática, pero gigante. Ahí le tiramos la pelota a los jueces. Ahora son ellos los que tienen que lograr concretar los derechos humanos de todos y todas, ¿se fijan? Hay varias fórmulas. Es cosa de empezar a experimentar. Por acá había una pregunta primero. ¿Existe alguna referencia constitucional o norma en algún país en donde se hable directamente de las disidencias? Porque claro, se habla, nombraste ejemplo donde se trata el caso de la mujer, al igual que el del hombre, pero en el caso de la disidencia o de las personas no binarias, ¿hay algo? La Constitución boliviana en su artículo 14 tiene un artículo, es muy amplio, es muy genérico y trata todo. Todas estas cosas. Dice, el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación infundada y establece un catálogo, orientación sexuales, disidencias sexuales. Sí, existen muchas y sobre todo, ojo, latinoamericana. No hay que ir muy lejos para buscar buenos referentes. Latinoamérica ya ha resuelto este problema. Nosotros tenemos que empezar a mirar a nuestros vecinos. Ahí hay una técnica. Yo, como estuve en el Congreso un tiempo largo, me di cuenta que para legislar, la mejor técnica, en mi opinión, es la constitución mínima que leo yo. O sea, la más simple, la más breve, pero la más amplia. O sea, que no sea una camisa de fuerza para el futuro, ¿te fijáis? Que no sea algo que nos amarre para 10, 15, 50 años más. Y eso se logra al revés, con declaraciones bastante más breves, bastante más simples, y no estos códigos gigantescos que usamos nosotros en Chile, donde regulamos hasta el más mínimo detalle. Yo siempre pongo como ejemplo, ¿por qué tenemos ley Cholito? ¿Por qué tenemos ley Emilia? O sea, son normativas excesivamente, creo yo, punitivas por una sociedad como casi muy, muy básica. ¿Por qué a usted le tengo que decir que no maltrata animales? O sea, ¿por qué lo tengo que sancionar por algo que el sentido común indica que no hay que hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué le tengo que sancionar porque manejó curado y mató a alguien si usted no debería manejar curado nomás? En fin, tenemos una cultura lamentablemente muy, muy de ley, muy de regular. Y creo que tendríamos que avanzar un poquito a mirar la Constitución como algo mucho más breve, creo yo. Como en cuanto a la cuota, que se busca forzar de pagar 50 y 50, también ese 50 y 50, ¿podría existir también un porcentaje que incluya la disidencia y que haya un representante LGTB? Las cuotas tienen una dificultad matemática. Esto hay que sincerarlo también. De hecho, el 10% de los pueblos originarios está súper difícil para poder determinarlo. Porque tú me dices, claro, ahí tú vas a encontrar hombres y mujeres que pertenezcan a etnia. Sí, pero estas fórmulas matemáticas diseñadas para calcular, porque los sistemas electorales, ¿cuál es su objetivo? Transformar los votos en escaños electorales. Es decir, transformar el número de votos en cuántas personas se eligen de esta lista para ingresar a la Cámara o para ingresar al Senado o para ingresar ahora a la Asamblea Constituyente. ¿Te fijas? Entonces, y no tienen a veces estas subfórmulas para garantizar que... Entonces, lo que podemos hacer hoy, por lo menos para la Asamblea Constituyente, yo creo que no va a ocurrir. Yo creo que a lo más vamos a lograr el 50-50 y el 10 para los grupos, los pueblos originarios. Pero en la Constitución podríamos establecer una norma que diga que los partidos políticos tienen el deber de conformar su lista reconociendo todas las diversidades tales como. ¿Te fijas? Y luego darle una bajada en el sistema electoral pidiendo que en la lista se inscriban tanto porcentaje de personas por interés o por movimiento, pero no sé si garantizar, no sé si nos da las fórmulas matemáticas para que el órgano en sí quede compuesto de una manera determinada. Pero sí tú puedes forzar a los partidos y en general a la sociedad que pueda inscribir a esas personas como candidatos, por lo menos para que se visibilicen y para que tengan una chance de ir, que hoy día no la tienen, salvo que estén en un partido político y cuenten con un montón de padrinos y cosas raras para poder ser candidato. Y plata, porque para ser candidato además hay que tener plata. ¿Qué posibilidades hay como de debatir esos resultados? Como imagínate en el peor caso si ni siquiera hubiera cuota de género en 50 y me imagino que lo del 10% de
de pueblo originario está totalmente en duda. A ver, lo primero, dato nomás, no sé si te ayuda tanto tu respuesta, pero dato. Las sesiones del comité técnico están siendo televisadas, por lo tanto usted la puede ir siguiendo, porque están funcionando en el Senado, si no me equivoco, entonces usted la puede ir viendo y se va enterando más o menos hacia dónde va la cosa. Yo, como le digo, conozco varios de los integrantes y créame que ellos van a tratar de garantizar la mayor cantidad de certeza ciudadana. Porque el riesgo que tienen hoy, y que ellos tienen mucho miedo, y que es muy cierto, es que este acuerdo se nos vaya a las pailas, derechamente. Así de simple. Y eso nos va a llevar a un estado de crisis peor del que estamos hoy día. Entonces ellos saben que si no logran llegar a acuerdos y materializar de verdad las demandas ciudadanas en cosas tan, creo yo, simples como garantizar un 50 y 50, saben que las protestas, el enojo, el malestar va a ser el doble. Puede ser el doble. Y si ya no estamos controlando tanto lo que está pasando, puede ser que después sea mucho más complejo. Entonces, yo sé que el temor de los partidos y de ellos mismos es alto y están haciendo los mejores esfuerzos para llegar a los acuerdos necesarios. ¿Qué pasa después de esto? Como les digo, aquí lamentablemente no me atrevería a dar una respuesta hoy, porque no sabemos qué va a pasar después de esto. Como les digo, se está haciendo el mejor de los esfuerzos, puede que nos equivoquemos. Y puede que no se puedan satisfacer la inquietud y las demandas de la gente, también puede ser. Puede que no sea el resultado esperado, sí. Y sobre todo con esta democracia, como le digo yo, protegida como tenemos. Pero de todas maneras, vuelvo a lo que dije al principio, después de 200 años igual es mejor que nada, por lo menos mi opinión. Una pregunta, estas sesiones supone que votan, ¿no?, por estos acuerdos. No, o llegan a acuerdos. Ellos llevan propuestas escritas, las dialogan y se las entregan a sus presidentes de partido. Y los presidentes van definiendo qué queda y qué no queda. Ellos solo hacen propuestas técnicas, cosas así como lo que le estoy diciendo. Mira, si ponemos un hombre o una mujer nos va a dar 10 de... Eso, lo técnico. Cómo hay que reformar la ley orgánica del sistema electoral, mira, habría que cambiar el artículo 24. Eso, cosas súper específicas. ¿Cómo llegan? Porque tengo entendido que, por ejemplo, los partidos de derecha han sido súper resistentes, como por ejemplo al 10% del pueblo indígena. Entonces, ¿de qué manera, o sea, cómo están decidiendo eso? No. Sí, están decidiendo con algo que ha existido toda la vida, pero nosotros entendimos, yo creo, bien hacia cabalidad ahora, con el control social. ¿Cuál es el control social? La protesta. ¿Cuál es el control social? Las redes las redes de internet. El control social los tiene aquí, créame. O sea, ellos tienen mucho temor de decir hoy día en la mañana algo, porque en la tarde saben que pueden ser literalmente quemados en la plaza pública. Es la presión social hoy día lo que sobre todo a los partidos de derecha los tiene modificando sus decisiones permanentemente. Si seamos honestos, esta derecha chilena jamás nunca nos habría permitido cambiar la Constitución, pero jamás. Si lo permite hoy, es básicamente porque saben que si no, mañana les queman la sede en la audio de RN, así de simple, o porque les van a piedrar a sus diputados un día fuera del Congreso. Es tanto el temor al control social, a la ciudadanía activa, que no les queda alternativa, si hoy día no tienen alternativa. Hoy día el poder popular es más fuerte que cualquier cosa. El tiempo no nos da alternativa. El Congreso sesiona hasta el 31 de enero del 2020. Por lo tanto, todas las reformas legales que se haya que ejecutar y todas las modificaciones que se hayan que incorporar incluso a la Constitución, porque hay reformas constitucionales que hay que hacer, porque recordemos además que nuestra Constitución no establece el mecanismo para hacer una nueva Constitución. De hecho, no nos permitía esa opción. Entonces, ya eso es un tema que hay que incluir. Y eso es una reforma constitucional. Y tenemos plazo hasta el 31 de enero. Eso es lo que todos sabemos, porque hasta ahí, como le digo, sesiona el Congreso, donde es el lugar que tenemos que aprobar estas cosas. Luego, en febrero, este país habitualmente digo porque ahora no sabemos, pero habitualmente tenía vacaciones, por lo tanto se da como un periodo muerto y volveríamos en marzo a explicarlo todo y además hacer campaña. Eso es lo que está planificado. En marzo ya debería empezar, bueno, los que se quieran informar antes, tú sabes que siempre van a poder, pero ya masivamente, yo creo que del 1 de marzo van a estar haciéndose estas como campañas informativas y además campaña electoral de si usted quiere o no una nueva Constitución. Hasta abril, un mes. Eso es lo que está, creo yo, pensado. No sé si va a ser así, eso es lo que se planificó.
Y hay una consulta respecto, a tu opinión y tu experiencia en esta crisis de gobernabilidad que existe actualmente. ¿Cómo va reaccionando en esta crisis el Poder Judicial por medio que la Corte Apelacional va a tener que decir algo al respecto? Mira, previo al acuerdo, no sé si ustedes vieron, pero en los medios de comunicación no hubo presidente de poder. Presidente me refiero a Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial. Bueno, no el Ejecutivo al lado, pero el presidente no podía tampoco en realidad decirlo. Pero los otros poderes del Estado, todos se abrieron a una nueva constitución, todos. Nadie se manifestó, digamos, en contra de esta idea. Luego, acto seguido, entendamos que este es un acuerdo político, porque la Constitución tiene también esa característica, que tiene dos naturalezas jurídicas, como decimos nosotros, una muy jurídica y otra muy política. Por lo tanto, el origen de estos textos es un acuerdo político, no hay otra manera, ciudadano, político, por la élite, por quien sea. Por lo tanto, yo creo que no es posible y no debieran abrirse aristas ni judiciales, ni de Contraloría, ni de ningún otro espacio que pudiera perturbar un camino que está definiendo el pueblo soberano. Porque, vuelvo a decir, uno puede tener muchas críticas a los partidos y a los actuales parlamentarios, pero el pueblo soberano está representado en ese Congreso Nacional. Y si ese Congreso Nacional llega a un acuerdo político que quiere plantear este camino, yo creo que, exigido además por una ciudadanía activa, no hay otro poder del Estado, yo creo que te lo pudiese derribar. Hay acciones particulares, específicas, poco amigables. Claro, eso es una actitud poco amigable. También lo que tú decías, cuando un partido se resta absolutamente de algo, también es poco amigable, pero es nuestra realidad sociocultural también. O sea, es lo que hemos construido. Tenemos miradas un poco extremas desde las dos veredas y hay gente que no quieren nada, como el partido, y otras que quieren que quedemos todo tal cual está. Y somos nosotros los que tenemos que, por primera vez, autodefinir hacia dónde vamos. Y esa es la gracia de este momento. ¿Se ha mencionado algo respecto al Tribunal Constitucional en la discusión? No, nada, porque además es un órgano que está regulado en la Constitución, pero que ya le corresponderá después a la Asamblea Constituyente, si es que la logramos obtener, que defina qué quiere, qué tribunal piensa, qué otras competencias le daría, cuáles les quitarían. Eso ya es orina a otro costal. Y hoy día no tienen nada que hacer, salvo que alguien quisiera llevar de los proyectos de ley que se pudieran presentar en el Congreso algún requerimiento al tribunal. ¿Podría ocurrir? Sí. Pero también es un hecho hipotético que no te puedo garantizar ni plantear hoy día, porque no sabemos. O sea, hay muchas certezas. Si el sistema está... Lo que pasa es que, insisto, nosotros tenemos todo diseñado. Lo que pasa es que el diseño no es apto para lo que queremos hoy. No es tan complejo. Si las cosas están en el sistema electoral, está, la gente está, las urnas están, digamos, la voluntad está. Si el problema es que el modelo no es el que nos acomoda, entonces hay que hacerle, como decimos nosotros, medidas correctivas para que pueda satisfacer hoy día estallido social. Eso es todo. Y básicamente voluntad política, si eso necesitamos. Que ellos se pongan de acuerdo y que aprueben las modificaciones que haya que aprobar. Eso es todo. En el caso hipotético de que se haga la nueva constitución, se vote todo, y llegamos al plebiscito ratificatorio, nosotros vamos a tener tiempo de conocer lo que dice el texto y después votar si sí o si no. ¿Y qué pasa si gana, o sea, si no se ratifica ese texto? Sí, está en esta comisión también se está determinando el plazo entre que se termine de redactar y se convoca el plebiscito, que sea prudente para divulgar el contenido de la misma. Si no se aprueba, queda vigente la Constitución del 80. ¿Pero se sigue trabajando en esta nueva? No está, eso no se ha planteado, no está definido, pero es un escenario que créeme que está presente en el debate, está presente. Pero hoy con el acuerdo, tal como quedó, dice que se deroga la Constitución del 80 una vez aprobada la otra. Ergo, si no se aprueba la otra, sigue vigente la anterior. Vaya. Y que siga como rehaciendo o qué sé yo, eso, ¿quién lo decide? Como esta comisión.
Hoy podría la Comisión Técnica dar luces al respecto, pero yo creo que lo más probable es que la misma Asamblea, si se ve imposibilitada, dificultada de llegar a término en 12 meses, probablemente ellos pidan una prórroga. Probablemente ellos mismos ya empiecen a señalar, miren, vamos bien, vamos mal, qué sé yo. Como les digo, como todo esto es nuevo, probablemente se va a ir haciendo también un poco sobre la marcha, pero muy probablemente vamos a tener que dar alguna prórroga más, aunque en otros países se han demorado un año en redactar, no ha sido más que eso tampoco, no se han demorado tanto tiempo más. Oye, disculpa, una pregunta que quizás es obvia, pero ¿quién forma esta mesa técnica? Aparte parece que presidente los presidentes de los partidos políticos, pero ¿quiénes son la mesa técnica? No, la mesa técnica son abogados y abogadas, politólogos, economistas, que cada partido de los que firmó el acuerdo designó para debatir estos temas específicos, pero son expertos en su área, y hay de varias áreas. Si ustedes quieren y si les interesa, yo conozco a dos de ellos que podría proponer los nombres, si ustedes lo estiman prudente, invitarlos después y que ellos estén contando su experiencia, cómo ha sido negociar, cómo ha sido llegar a acuerdo e incluso contar en qué están, porque es público, así que no estarían cometiendo ninguna infidencia, digamos. Así que yo les podría contactar con dos. ¿Una página para saber quiénes son, cómo se llaman? Sí, está en el diario. Sí. Sí, en el diario, salió ahí. Bueno, no más preguntas, ¿cierto? Muchas gracias.